Bienvenidos a tu informativo semanal de noticias Magnífica TV, donde te presentamos las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 16 de noviembre de 2022 y estos son nuestros titulares. El ex auditor general del Vaticano ha demandado a la Santa Sede por despido improcedente. Según él, le despidieron por descubrir casos de corrupción. Del 16 de noviembre al 23 de noviembre se celebrará la Semana de Oración por los Cristianos Perseguidos, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un obispo holandés se retira del proceso sinodal acusándolo de ser un experimento sociológico en el que no está presente Dios. Otro obispo alemán se ha declarado a favor de que la Iglesia cambie su valorización sobre la homosexualidad, aceptándola como una forma de expresar el amor humano. En las elecciones celebradas en Estados Unidos se ha triunfado en las tesis abortistas. Los obispos han lamentado que eso haya ocurrido. Libero Milone, nombrado por Francisco como primer auditor general del Vaticano y después despedido, ha demandado a la Iglesia por despido improcedente. Dos exaltos cargos económicos del Vaticano aseguran que su demanda demostrará la corrupción financiera generalizada tanto entre los cardenales de la Curia como en la policía del Vaticano. Libero Milone recuerda que le contrataron para revisar las cuentas y cuando descubrió la corrupción le despidieron bajo la acusación de espionaje. Los demandantes dicen que fueron nombrados por el Papa Francisco para poner en orden las finanzas del Vaticano, y fueron despedidos cuando descubrieron la corrupción y vieron cómo el cardenal Angelo Becciu los acusaba falsamente de espionaje. Libero Milone, la primera persona que ocupó el cargo de auditor general del Vaticano, presentó una demanda el 4 de noviembre contra la Secretaría de Estado, alegando que fue despedido injustamente y amenazado injustamente con un proceso penal, debido a los descubrimientos que hizo mientras hacía su trabajo. Aún le quedaban 3 años de contrato. Piden 9 millones de euros. El empresario de origen holandés llegó al puesto con excelentes credenciales. Anteriormente fue presidente y consejero delegado de la delegación italiana del ETOI y miembro del Consejo de Administración Global de dicha firma en Nueva York. Antes de ocupar el puesto en el Vaticano, había pasado 32 años en Deloitte, dirigiendo las divisiones globales de recursos humanos y aviación. Pero cuando Milone fue designado para revisar los registros financieros del Vaticano, Becciu acusó al contable de excederse en su mandato, de espiar las finanzas privadas de los altos cargos de la Curia, incluido el propio Becciu. Becciu, el cardenal que hizo despedir a Milone, fue a su vez destituido de sus funciones curiales en septiembre de 2020 y obligado a renunciar a los derechos y privilegios de cardenal. En un comunicado emitido a través de su abogado, el cardenal Becciu afirmó que quiere confirmar lo que ya dijo al tribunal sobre el tema, que una vez más confirma como veraz y un relato honesto de toda la historia. No siente la necesidad de añadir nada a la misma, ni le gustaría seguir litigando el asunto en la prensa, ya que respondió plenamente sobre ello en el tribunal. En la rueda de prensa del 8 de noviembre, Milone dijo que su trabajo descubrió la malversación de cientos de miles de euros por parte de cardenales y prelados, proyectos de construcción ficticios y el uso de una institución de la Iglesia para supuestamente lavar dinero a partidos políticos italianos. Milone dijo que envió informes de lo que había encontrado al Papa después de su despido. Le envié 7 u 8 cartas, pero nunca respondió. En el discurso anual de Adviento de Francisco a la Curia Romana en 2017, Francisco hizo una larga digresión en la que habló de personas cuidadosamente seleccionadas para dar un mayor vigor al cuerpo y a la reforma, pero sin comprender la elevada naturaleza de su responsabilidad, se dejaron corromper por la ambición o la vanagloria. En lo que se entendió ampliamente como una referencia a Milone, el Papa Francisco lamentó que,
cuando son tranquilamente marginados, se declaran erróneamente mártires del sistema, de un papa mantenido en la oscuridad, de la vieja guardia, en lugar de recitar un mea culpa. La Asociación Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado una semana de oración, la Semana Roja, para ayudar a los cristianos perseguidos en todo el mundo. La campaña internacional Red Week, Semana Roja, iniciada y promovida por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, va a tener lugar en más de 15 países del 16 al 23 de noviembre. Busca dirigir la atención hacia los cristianos perseguidos. Con este fin se iluminarán de rojos edificios y lugares emblemáticos en varios países, iglesias y catedrales en Austria, Países Bajos, Portugal, Australia, Alemania, Francia, Eslovaquia, República Checa, Colombia, Suiza, Bélgica, el Cristo Redentor de Río de Janeiro o el Parlamento de Londres. También se llevarán a cabo varias iniciativas de oración y testimonios. El inicio de la Red Week se remonta a 2015, cuando se logró que el monumento al Cristo Redentor se iluminara de rojo para llamar la atención sobre la persecución de los cristianos en Irak. En 2016, inspirada por la misma idea, se iluminó de rojo la Fontana di Trevi. Nigeria es un ejemplo de la persecución que sufren los cristianos. Hace unos días, 71 aldeanos católicos fueron asesinados por musulmanes y ha sido secuestrado un sacerdote que ya había sido secuestrado con anterioridad. Un obispo holandés ha anunciado que no participará en el sínodo de la sinodalidad, porque en él no está presente Dios, sino que se trata de un experimento sociológico. Monseñor Robert Mutsaers, obispo auxiliar de los Países Bajos, ha publicado una declaración en su blog sobre el sínodo sobre la sinodalidad y sobre el instrumento de trabajo para la nueva etapa del camino sinodal. El prelado asegura que participará más en dicho sínodo. En su declaración, el obispo Mutsaers calificó de vil el proceso sinodal. Afirma que Dios está fuera de juego en este vil proceso sinodal y añade que el Espíritu Santo no tiene absolutamente nada que ver con dicho proceso. El obispo lamenta que entre los protagonistas de este proceso hay para mí demasiados defensores del matrimonio gay, gente que no cree realmente que el aborto sea un problema y que nunca se muestran realmente defensores del rico credo de la Iglesia, queriendo sobre todo caer bien a su entorno secular. El prelado dice que hasta la fecha el proceso sinodal se parece más a un experimento sociológico y tiene poco que ver con el Espíritu Santo, que supuestamente habla a través de todos. Eso casi podría llamarse blasfemia. Y añade algo que muchos temen. Lo que está cada vez más claro es que el proceso sinodal se va a utilizar para cambiar una serie de posiciones de la Iglesia. Aparentemente, el cargo de obispo se reduce a la simple aplicación de lo que, en definitiva, es el mayor denominador común como resultado de una rifa de opiniones. La etapa final del proceso sinodal no puede sino convertirse en una confusión similar a la de Babel. Una vez más, un obispo alemán ha salido en defensa de la homosexualidad, pidiendo a la Iglesia que la acepte como una forma legítima de expresar el amor humano. Monseñor Disser, obispo de Aquisgrán, ha criticado la enseñanza de la Iglesia católica sobre la homosexualidad. El estado actual de la enseñanza de la Iglesia no hace justicia a ciertas realidades en el ámbito de la sexualidad humana, dijo refiriéndose a la cuestión de la homosexualidad. No podemos dar a las personas homosexuales la respuesta de que sus sentimientos son antinaturales y que, por lo tanto, deben llevar necesariamente una vida célibe, declaró Disser. Disser dijo que la homosexualidad no es una avería, ni una enfermedad, ni la expresión de un déficit, ni tampoco una consecuencia del pecado original. Se puede aceptar una diversidad en el ámbito de la sexualidad que es querida por Dios y no viola la voluntad del Creador. Sentir y amar entre personas del mismo sexo no es una aberración, sino una variante de la sexualidad humana, subraya el obispo. En este sentido, dicha relación también puede ser bendecida, dijo Disser.
La Congregación Vaticana para la Doctrina de la Fe había subrayado explícitamente el año pasado que la Iglesia no tenía autoridad para realizar dicha bendición. El aborto ha triunfado en las elecciones celebradas en Estados Unidos. Los obispos norteamericanos han emitido un comunicado lamentándolo. Cuando las medidas pro aborto ganaron en las votaciones estatales de Michigan, los obispos católicos alrededor de todo el país respondieron a los resultados de las elecciones con una profunda decepción. Se declararon decididos a seguir trabajando para defender la vida humana no nacida y apoyar a las mujeres embarazadas que lo necesiten. Algunos llamaron a la oración y al ayuno y subrayaron que hay millones de vidas en juego. El día de las elecciones, alrededor del 56,7% de los votantes de Michigan, más de 2,4 millones de personas, votaron a favor de la propuesta 3 para añadir un amplio derecho al aborto en la Constitución del Estado. Esta propuesta elimina una antigua prohibición del aborto en la legislación estatal que no se aplicaba desde 1973. El margen de la victoria fue de más de 580.000 votos. Este es un día trágico para Michigan y para la causa de proteger y defender la dignidad inherente a toda vida humana, dijo el arzobispo de Detroit, Allen Viñerón. En respuesta, a pesar del tremendo obstáculo que supone esta enmienda constitucional, seguiremos apoyando las políticas que defienden los derechos de los padres y la santidad de la vida humana, así como las que ofrecen asistencia a las mujeres necesitadas. Lo mismo que ha sucedido en Michigan ha pasado en California, donde ha sido aprobado el aborto por decapitación del bebé en el momento de nacer. Allí también los obispos han lamentado el resultado y han asegurado que seguirán trabajando a favor de la vida. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a reflexionar sobre la Semana de Oración por los cristianos perseguidos. El próximo día 16 va a empezar la Semana Roja, la Red Week, así se le llama. Es una iniciativa de la Asociación Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada para llamar la atención del mundo sobre los cristianos perseguidos. Claro, no solo llamar la atención de la gente, sino, sobre todo, rezar por esos cristianos perseguidos. Y es una iniciativa que merece todo el apoyo, porque, la verdad, si a un periodista o a un político, especialmente si es de izquierdas, le hacen algo, naturalmente es lamentable, no lo justifico, pero es noticia en todos los medios de comunicación del mundo. Pero si a un grupo de católicos, en un rincón de África, por poner un ejemplo, los masacran, queman sus tierras, sus casas, queman sus cosechas, eso nunca lo cuenta nadie, o por lo menos no lo cuentan nunca los grandes medios de comunicación y nunca se entera la gente, ni siquiera los propios católicos. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada tuvo esta brillante iniciativa de iluminar de rojo, de ahí el nombre de Semana Roja, algunos monumentos. Empezaron en 2015 los miembros de esta asociación iluminando la gran escultura, la gran estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro, una imagen impresionante. Después, al año siguiente, lo hicieron los miembros italianos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, iluminaron de rojo la Fontana di Trevi. De esa manera la gente empezó a preguntar qué está pasando y así empezaron los medios de comunicación, aunque no sean más que por sacar fotografías llamativas, empezaron a hablar de esta realidad que la práctica totalidad ignora. Los miles, millones de cristianos que son perseguidos en el mundo. Este año son 14 países los que se han sumado a la iniciativa, países de todos los continentes, y van a ser iluminadas iglesias, catedrales e incluso monumentos. Repito, lo más importante es rezar, y por eso precisamente también se van a llevar a cabo veladas de oración a lo largo de la semana y naturalmente conferencias. La situación es grave.
Quizá porque pensamos que les ocurre a otros si es que nos enteramos, pero la situación es grave, no le damos importancia, pero hay gravedad. Hace unos días, un sacerdote en Nigeria que ya había sido secuestrado ha vuelto a ser secuestrado por segunda vez. Y también en Nigeria 71 campesinos católicos han sido asesinados, más los que han quedado heridos y malheridos, por un grupo de musulmanes. Sí, vale, son musulmanes radicales. Bueno, muy bien, pues por musulmanes radicales, pero por un grupo de musulmanes. En este momento no hay ningún país en esa zona de frontera entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, o por lo menos casi ningún país donde no haya actividad de estos grupos terroristas masacrando, persiguiendo a los cristianos, católicos o protestantes. Y de esto, insisto, no se habla. Y no solo es cuestión en África o en los países musulmanes de la persecución sangrienta, es que hay otro tipo de represión. La imposibilidad, por ejemplo, de convertirse al cristianismo sin sufrir esa persecución. Hace unos días el Santo Padre ha estado en Bahrein. Entre los discursos que ha dicho unas palabras que a mí personalmente me han gustado mucho, que considero valientes, necesarias. Ha dicho que no basta con permitir la libertad de culto. En Bahrein hay una iglesia católica y de hecho ha ido a la inauguración de ese templo. No basta permitir la libertad de culto. Es decir, no basta con que te digan puedes ir a misa y no te vamos a perseguir por eso. Dice el Papa, ha dicho el Papa, es necesaria la libertad religiosa, que es un concepto mucho más amplio que la libertad de culto. Aunque él no lo ha especificado, la libertad religiosa implica que te puedas cambiar de religión sin ser perseguido por ello. Y en esto, el Islam, en muchos sitios, está a años luz de conseguirlo. Y el Papa ha dicho que es precisamente el respeto a esa libertad religiosa, no solo a la libertad de culto, que en muchos países musulmanes ni siquiera eso se permite, pero que es el respeto a la libertad religiosa lo que da verdadera idea de cuánto esa religión en concreto es amante de la paz. No son solo los países musulmanes. En China está siendo juzgado el cardenal Zen, un anciano venerable cardenal que fue obispo de Hong Kong. Está siendo juzgado por una falta administrativa. Está siendo juzgado y es una amenaza para él, aparte que realmente es muy anciano. Hay unos acuerdos entre el Vaticano y el gobierno comunista chino que no se conoce el contenido. Son acuerdos que se sabe que se han firmado, pero no se sabe qué es lo que dicen los acuerdos. Bueno, pero la realidad es que la represión contra la Iglesia continúa en China. Gente en la cárcel, templos destruidos, incluso obligan a los católicos a rezar como si fuera un dios o a elogiar como si fuera un dios al líder del Partido Comunista. Eso es persecución. Bueno, África, China especialmente, pero si nos fijamos en América, vemos al menos 3 dictaduras comunistas donde la persecución es real. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Nicaragua? ¿Qué está pasando en el hermosísimo país de Rubén Darío? Con varios sacerdotes en la cárcel, otros obligados a exiliarse, con un obispo en prisión domiciliaria gracias a que hubo intervención, si no, en la cárcel estaría con los sacerdotes que apresaron con él. Cuba, Venezuela y otros países que no llegan a esos extremos. Ahí también hay persecución. Incluso en México, un país extraordinario, lleno de gente maravillosa, pero incluso en México el gobierno está planteando una ley que prohíbe, de momento, que se pongan belenes en espacios públicos, ahora por la Navidad. Pero es que
Lo que se oye es que la ley va a prohibir incluso manifestaciones públicas de la fe, por ejemplo, las procesiones, aunque, sinceramente, yo no creo que exista ningún gobernante en México que se crea que tenga el poder suficiente ni empleando los tanques para impedir que la gente vaya en procesión a la villa de Guadalupe a venerar a la Virgen en su día. Es la manifestación de fe más impresionante del mundo. Pero no solamente en América Latina. Canadá, el pacífico país de Canadá, está viendo cómo se multiplican los ataques a la Iglesia. Han ardido incluso de forma deliberada templos que eran monumentos históricos. Estados Unidos, que es un país muy respetuoso en general con la religión, también está presenciando actos vandálicos contra la Iglesia, aunque de menor proporción que en otros países. Europa no se queda atrás, aunque por desgracia es Francia la que tiene la primacía de estos ataques que están de una forma o de otra en todo el continente. Hay muchos cristianos perseguidos y la gente no lo sabe. Tenemos que darlo a conocer y tenemos que rezar por ellos. Y no hay que olvidar a esos otros católicos perseguidos dentro de la propia Iglesia, aunque no a los niveles, por supuesto, que estoy hablando, que ocurre en África o que ocurre en otros lugares. Pero sí, ese acoso que están sufriendo algunos sacerdotes o algunos laicos, simplemente por defender aquello que la Iglesia ha enseñado siempre y que ahora no es políticamente correcto decir porque no es, eso dicen, lo que el mundo quiere oír, aunque justamente eso es lo que el mundo necesita oír, porque eso es lo que Cristo dijo y quiere que digamos precisamente para la salvación del mundo. Recemos por los cristianos perseguidos. Quizá hoy están lejos de tu casa, es posible, pero también es posible que mañana, si eres fiel a Cristo, te toque a ti. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada miércoles sacamos un nuevo video con las noticias más importantes de la Iglesia, pero si tú quieres estar informado de lo que va sucediendo día con día, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.